Bienvenidos al módulo 3. En este hablaremos sobre la forma de determinar el impuesto correspondiente en el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Pero veamos en primer lugar cuál es el tipo impositivo que se debe aplicar para este régimen. Y es que este porcentaje va a depender de acuerdo del rango de renta imponible mensual que obtiene un contribuyente. Si el rango va de 1 centavo a 30,000, te va a aplicar un tipo impositivo del 5% sobre la renta imponible. Y de 30,000 con 1 centavo en adelante, se le va a aplicar un importe fijo de 1,500 y se va a aplicar el 7% sobre el excedente de esos 30,000. Pero esta información que les acabo de dar, para comprenderla mejor, veamos acá, vamos a ir a ver un caso práctico, pero antes vamos a determinar cómo. Nosotros escuchamos el término anteriormente, la renta imponible, pero ¿cómo la determino? Bueno, en primer lugar tenemos que comprender que esta renta imponible se determina de la diferencia, ¿verdad?, de renta bruta con rentas exentas, es decir, a la renta bruta, que sería el total de facturas que una persona emitió durante un mes, se le quita el IVA, ¿verdad? Ahí tenemos la renta bruta. Le restamos las rentas exentas que les comenté en el módulo anterior y eso nos va a dar como resultado la renta imponible. Pero entonces ahora sí ya llevemos esta información a un caso práctico. Y el caso es el siguiente. En junio, el señor Simón Abel Tax obtuvo un total de ingresos de 50,400 quetzales, por lo que será necesario determinar cuánto debe pagar de ISR, considerando que se encuentra inscrito en el régimen opcional simplificado sobre los ingresos de actividades lucrativas. Aplicando la teoría anterior, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la renta bruta. Y como les decía, es tomando el total de ingresos o de facturas que este contribuyente emitió durante el mes, dividido 1.12, y esto nos va a dar como resultado la renta bruta. En este caso del señor Simón Abel, pues tiene, si los ingresos fueron de 50,400, nos da una renta bruta de 45,000 quetzales. Entonces apliquemos ya con la renta imponible determinada, ¿verdad? Vamos a determinar cuál sería el impuesto a pagar aplicando el porcentaje que corresponde. Y entonces habíamos platicado que si la renta es hasta 30,000 quetzales, ¿verdad?, se le aplica un importe fijo de 1,500, que es el 5% si lo quisiéramos ver así, pero la ley le llama importe fijo. Y al excedente de esos 30,000 con 1 centavo, es decir, en este caso, si son 45,000, el excedente serían 15,000 quetzales. Lo multiplicamos por el 7% y nos va a dar un total de 1,050. Entonces, 1,500 más 1,050 nos va a dar un total de impuesto a pagar de 2,550 quetzales. Acá en este ejemplo no habían rentas exentas, por lo tanto no tuvimos que restárselas a la renta bruta. Entonces, este total de impuesto que generó el señor Simón Abel durante el mes de junio, él va a tener que realizar la presentación de y pago de este impuesto si en caso no le hubieran practicado retención, o bien si al final el formulario va a tener un saldo con valor 0 porque sí le retuvieron, va a tener que presentarlo por medio del formulario SAT 1311. Entonces, quiere decir que para la liquidación de este impuesto existen dos formas. Uno, si la persona a la que le está acreditando esa renta es agente de retención, entonces le va a tener que retener, pero le va a entregar una constancia que es la que va a reportar en la declaración. Ahora, ¿qué pasa si la renta se la está acreditando alguien que no está clasificado como agente de retención? O estando clasificado no le retiene, entonces el señor Simón va a tener que hacer el pago directo del impuesto a la SAT. Ahora veamos el periodo de liquidación.
como les comenté anteriormente, pues tiene un periodo mensual, por lo tanto se tiene que presentar esa declaración jurada por medio del formulario SAT 1311. Y para esto el señor Simón, para seguir en el ejemplo que venimos viendo, va a tener o lo tiene que presentar dentro del plazo de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Posteriormente va a tener que presentar esa declaración jurada anual de tipo informativo, y esto lo va a realizar por medio del formulario SAT 1411. Y para esto la ley le establece un plazo para que lo realice, que son los primeros 3 meses de cada año. Hemos llegado al final de este módulo. Acompáñenos al siguiente.